años también en la iglesia El Sembrador en la ciudad de Boston, en New York. Amén, como decía la palabra del Señor. Amén, y siempre a tiempo, predicando el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos, tiempos que ya fueron marcados por la palabra, gloria a Dios. Pero, como decía el varón, la palabra dice que yo guardaré en perfecta paz aquellos en cuyo pensamiento perseveran. Entonces, entendemos que tenemos que ser precavidos, claro que sí. Y son tiempos que tenemos que aferrarnos más a Dios, buscar el mal de Dios. Por eso cada día en la mañana, el grupo que oramos, siempre le digo al hermano que nos acerquemos más a Dios, que es tiempo de acercarse más. En vez de, hay muchos que votan por irse o alejarse más de Dios. Amén, pero si nos alejamos más de la fogata, del fuego, más nos enfriamos. Tenemos que acercarnos más a Dios. Porque algo nos quiere enseñar a Dios con todas estas cosas que están pasando. Amén. Si nosotros nos metemos con Dios, nuestra fe lo que va a seguir a aumentar. Aleluya, se va a fortalecer más nuestra fe. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay muchos hermanos, no solamente ustedes, la ciudad de Maryland, la ciudad de, yo que voy mucho a New York, por ejemplo, Loma Maryland, ha sido terrible allá también. Muchos hermanos me llamaron para cuando hicimos vigilia, que tienen miedo de asistir a la vigilia o de cruzar del estado de Maryland a Virginia. Saben que el estado de Virginia es más fuerte. Amén, hay muchos hispanos en ese lugar. Y muchos hermanos me llaman, hermano, pues a mí no me gusta como forzar las cosas. A mí cuando alguien me llama, si yo entiendo que su fe no le da, yo trato de sobrellevarlo. Yo no le digo, no, véngase, si le pasa algo, después empezar, aleluya. Yo le digo, no, hermano, si usted tiene miedo, quédese, no se preocupe. Vamos a seguir orando por usted, aleluya. Porque hay que ponerse en la posición del otro, aleluya. A mí no me gusta la fe emocional. No, sí, venga, no, la fe emocional no, eso no funciona aquí. Tiene que ser una fe de conciencia, aleluya. Uno tiene que ser consciente, como que usted ande imprudentemente en la carretera y no, le voy a dar. Claro que tiene un 99% de un accidente con otro, ¿es así? Entonces tenemos que hacer, como dice la palabra, mansito como una palomita, pero astuto como una serpiente. Entonces tenemos que ver los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos, amén, peligrosos, pero, amén, ya eso el Señor nos lo había, amén, predicho de hace un tiempo. Sabemos que mientras más se acerca la venida del Señor, las cosas se pondrán peores. Y, como yo siempre digo, todo en la vida pasa. Aleluya. Ningún imperio se mantiene siempre. Y únicamente lo hemos notado. Han venido muchos emperadores, con mucho ímpetu, han venido muchos emperadores, Calígula, Nerón, amén, Julio César, amén, un montón, Carlomagno, un montón de emperadores han venido. Y ya son victorias. Aleluya. Porque el hombre nunca ha entendido lo que dice el Salmo 133. En el Salmo 103. El Salmo 103 dice que el hombre es como la flor del campo. Léalo donde es. Hoy es frondoso y mañana cuando pasa que está seca. Aleluya. Y que su vigor es temporario. Eso es por ti por un tiempo que Dios se lo permite. Por un tiempo. Cuando Dios dice está bueno, lo quita ahí. Aleluya. ¿Ya? Es así. Eso es así. Pero la iglesia de Dios se permanece para siempre. ¿Eh? Así que mis hermanos, pónganse de pie para que se vayan a sentar una vez. Vamos a leer la Biblia, ¿qué les parece? Gracias a la iglesia, amén, que nos ha invitado, el hermano Giovanni, la iglesia, oiga lo que estuvo bien invitado para este aniversario. Amén, búsquese en la Biblia, va a subir en Corintios, amén, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Y vamos a leer la palabra del Señor ahí en ese capítulo de la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Y el tema es, amén, ¿sabes tú lo que tú tienes? Ese es el tema de hoy. Aleluya. Cuando tengan, amén, la Biblia, la Escritura, me dicen amén y comenzamos. Amén, hermanos. Leemos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El pueblo dice amén. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruido, llevando en el cuerpo siempre, por toda parte, la muerte de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Gloria sea a Dios. Como le iba diciendo, aquí escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. La iglesia de Roma pasó por eso que nosotros estamos pasando ahora. Si usted lee la Biblia, la escudriña, va a encontrar que había una persecución en los tiempos de Pablo, allá cuando estaba encarcelado, y escribe a los romanos. Pero esa es otra historia. Pero aquí Pablo no escribe a los romanos, sino a los corintios. Le escribe su segunda carta a la iglesia de Corintios. Y le escribe y le dice, pero tenemos un tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder, escuche bien, no sea de Dios y no de nosotros.
Ahora, mire lo que dice. Tenemos un tesoro en un vaso de barro y habla de una excelencia, o sea, del poder de Dios. Mas, Pedro dijo, no tenemos plata ni oro. Esas palabras que Pedro dijo, a la hora novena, Pedro y Juan subieron a orar a una iglesia que se llama la Puerta de la Hermosa. Encontraron allí a un cojo que mendigaba y pedía, amén, porque era costumbre en los tiempos de Palestina que las personas que estaban necesitados se pararan en los caminos, en los puertas de los templos y mendigaran allí, inclusive en las casas, mendigaban. Recuérdense, aleluya, el mendigo que dice la Biblia cuando habla en Lucas capítulo 19, 17 y 19, donde habla, aleluya, del rico y Lázaro. O sea que eso era una costumbre en los tiempos de Palestina, de que los pobres iban a mendigar en la carretera o en las plazas, o mendigaban en las puertas de las congregaciones, de la iglesia, los templos. Y aquí encontramos un hombre que también se encuentra mendigando, que es cojo de nacimiento, gloria al Señor, y que Pedro y Juan subían a la hora, gloria a Dios, aleluya, novena, a las 3 de la tarde a orar. Pero fíjense muy bien, gloria a Dios, estamos aquí viendo a Pedro, un hombre impulsivo, un hombre que, amén, el Señor tuvo que corregirle muchísimas cosas, gloria a Dios, un hombre violento, extremadamente violento, que sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo, amén, en aquel patio cuando Jesús fue entregado, gloria a Dios, pero que luego también se acobardó cuando hubo la amenaza y la persecución en contra del maestro y se fue despavorido, abandonando, inclusive habiendo prometido que iba, amén, a respaldar al maestro, y se fue más allá. Dijo que aunque todo esto te negaren, yo no te voy a negar, en mi vida estoy dispuesto a darla por ti. O sea que Pedro hablaba palabras incoherentes, como aquella palabra que habló en el monte de la transfiguración, ¿no? Cuando, amén, dijo, aceite derramada, uno para Elías, una para Moisés y una para ti. Aquí vemos ya un hombre que ha pasado por un proceso, amén, que ha pasado ya por un proceso de madurez, y está en ese proceso de madurez, y sube a orar, a buscar de Dios. Se cumple la palabra que Cristo había dicho, cuando aquellos discípulos le combinaron a Jesús, que sus discípulos no ayunaban ni oraban como los discípulos de los escribas y los de Juan. Y el Señor dijo, ¿acaso puede el novio ayunar mientras la novia está ahí? Pero vendrá un día que la novia será quitada y tendrá que ayunar. Y esa palabra tiene su cumplimiento aquí, porque ya Jesús está, ya había resucitado, ya había sido glorificado, ya había venido, amén, gloria a Dios, la presencia del Señor se había derramado sobre ellos en el día del Pentecostés. Aquí suben, amén, a orar, gloria a Dios, aleluya, a la hora novena, y encuentran una situación, aleluya. Mire, aquí ya no pueden contar con el maestro, físicamente no está aquí, ahí no está el maestro, ¿no? Y este Pedro, que no sabía lo que tenía, porque cuando llegó y lo amenazaron de muerte, salió despavorido, acobardado. Ahora encuentra una situación para mostrar lo que él poseía, porque Dios permite, como decía el varón, voy a tomar esa palabra ahorita, esa palabra que decía el pastor, aleluya, Hurtado, que Dios permite circunstancias para probar de qué material estamos hechos, como dice por ahí, de qué cuero sale la correa, dice por ahí, ¿no? Aleluya. Entonces Dios permite ciertas circunstancias para probar dónde estamos fundamentados, dónde estamos cimentados, porque muchas veces venimos a la iglesia con una fe emocional. Yo le decía al hermano Isaí, las campañas no cambian a la gente. Yo puedo predicar aquí, inclusive esto me puedo hacer esta noche, yo puedo meditarle o dar una palabra profética, amén. Tenemos una mala costumbre, se lo voy a decir, aleluya. La mala costumbre que tenemos, nosotros entendemos que los predicadores van a transformar la vida nuestra. Ningún predicador va a transformar tu vida. Eso no lo puedo decir. Un predicador puede motivarte a buscarle a Dios, darte una palabra profética, gloria a Dios, pero eso no va a cambiar tu vida. Ni lo pienses, aleluya. Si tú no tienes una vida devocional con Dios, tú no vas para ningún lado. Si tú no tienes una comunión con Dios y tienes una búsqueda, un medio de búsqueda, eso no va a cambiar tu vida. Saquemos eso de la mente. Muchas personas piensan, va a una campaña gloriosa y va un predicador que Dios lo usa así, y todo el mundo se acomoda allá y va muchísima gente. Hasta los que no vienen a la iglesia, ese día van a la iglesia. Pero no van porque quieren, amén, buscar a Dios, van porque quieren que Dios les hable. Pero Dios te habla todos los días. Su palabra dice, el que me busca, halla. Entonces, ¿por qué no lo halla? Porque tú no lo buscas, aleluya. ¿Por qué no lo encuentras? Porque tú no lo encuentras, porque venga, aleluya. Ese es el problema, no te esfuerzas a buscarlo. O sea, los predicadores no van a cambiar tu vida. Y eso es una mala costumbre que la iglesia, y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia que el pueblo en general tiene. Una mala costumbre que pretendemos que una predicadora o una predicadora va a cambiar nuestra vida. No, no la va a cambiar. Aquí entre nos, como dicen por ahí, ¿cuántas veces Dios nos ha usado un vaso para hablar? ¿Cuántas veces Dios nos usa una palabra para dar una palabra? Dime, ¿qué has aprendido? En tantos años, ¿qué has avanzado del Señor?
que ha crecido en el Señor. Eso le digo todos los días por la mañana a los que se conectan conmigo en oración. Cada vez que tenemos media ayuno y oración, porque tenemos un mes y un mes no, estamos con un mes y uno. Hoy por el pasado, este mes no estábamos, pero el mes de agosto venimos, metimos en oración un mes. Y yo le digo a los hermanos que me siguen en las redes sociales, amén, y le digo esa palabra siempre: yo no voy a cambiar su vida, yo no voy a transformar su vida, porque le doy una palabra de parte de Dios. Si ustedes cada mañana no se esfuerzan, ¿cómo fue que le dijeron a Josué? Aquí lo leyeron, aleluya. Le dijeron: la ciudad es tuya, los príncipes son tuyos, el rey es tuyo, todo es tuyo, pero tiene que esforzarte, aleluya. Tiene que ser valiente, tiene que salir cada mañana y rodar la ciudad. Si tú no rodeas la ciudad, tú no vas a poder conquistar Jericó. Mucha gente quiere una conquista, pero no quiere rodear la ciudad, aleluya. Mucha gente quiere ser, amén, que Dios le hable. Ahora, mucha gente quiere la conquista, quieren que Dios se glorifique, pero no quieren hacer ningún esfuerzo para buscar la presencia del Señor Jesucristo. Y más cuando usted es un ministro, a usted le exige más, aleluya, que a los demás. Porque usted tiene que llenarse para vaciarse y luego vuelve a seguir y se vacía, aleluya. Ahora fíjese bien, gloria a Dios. Cuando aquel hombre ve a Pedro y a Juan, hace lo que siempre sabe hacer, pedir. Extiende su mano y le pide que le den algo. Y Pedro le dice a aquel hombre junto a Juan: no tenemos, no, fíjese que no es egoísta, no habla en singular sino en plural. Míralo, no tenemos ni plata ni oro. Yo me imagino que aquel hombre se desilusionó al escuchar esas palabras. Cuando nosotros solamente perseguimos cosas seculares y pretendemos que esas son las cosas que nos van a llenar, cuando nosotros vivimos un evangelio artificial, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin devoción, un evangelio sin búsqueda, un evangelio rutinario, un evangelio de banqueta, nos desilusionamos cuando no logramos los logros que pretendemos alcanzar. No hay un crecimiento espiritual. Los días pasan, los años no pasan y estamos en el mismo lugar. No podemos solamente ser consagrados a una banca, aleluya. Consagrados solamente a un estilo de búsqueda, a un formato de vida. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que entender que solo aquellos que buscan hallan, que solo aquellos que tocan se les va a abrir, que solo aquellos que llaman se les va a responder. Entonces, si la iglesia no entiende eso, es una iglesia muerta, aleluya. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo a través de su palabra, aleluya: velad y orad para que no entréis en tentación, buscadme en todo tiempo, dice la Biblia, aleluya. No solamente ahora porque estamos siendo perseguidos o injuriados por un sistema social, económico y político que se ha levantado en contra de la iglesia y en contra de todo el mundo. No, no, no. Eso no es eso. Hay que siempre buscar a Dios. Eso no tiene que ser la motivación. Nadie puede ser la motivación para que tú busques a Dios. Tu motivación tiene que ser el Espíritu Santo, aleluya. Tú tienes que buscar a Dios con devoción, con pasión y con deseo cada día de tu vida. Tú no puedes pretender que la gente te motive. El que tiene que motivarte es Dios siempre, aleluya. Y ese es el problema. Tenemos un montón de cristianos cibernéticos. Un montón de cristianos que solamente están en las redes sociales, pero que no sacan tiempo para estar con Dios. Y eso no ha funcionado. En tantos años, eso no ha funcionado. Nos llenamos de emoción, nos emocionamos y luego caemos desilusionados. La iglesia tiene que ir renovándose cada día. Porque nosotros vamos envejeciendo. ¿Por qué muchas iglesias sucumben y no crecen? Porque nosotros llevamos crecimiento a la cantidad de personas. Para nosotros crecimiento de muchas personas en la iglesia. Eso no es crecimiento, eso es multitud. Crecimiento es madurar, entender, comprender. Eso es crecimiento. Fundamentarse en la fe de Jesús. No solamente en la teoría de la letra, sino en la vivencia de cada día. Y ese es el problema. Oímos un montón de mensajes de personas que vienen y nos predican, y nos dicen, y nos profetizan, y nos dicen, pero la iglesia no sale de la misma cuatro paredes. No avanza, aleluya. Y yo no hablo de predicar de esquina, hablo de más allá de eso. Y fíjate muy bien, gloria a Dios, porque estos hombres
Amén. Ya no está el maestro, aquel que hacía milagros, prodigios y maravillas, aquel que defendía, aquel que los socorrió cuando estaban pasando vergüenza allá en el monte de la transfiguración, cuando aquellos 9 discípulos no pudieron echar a aquel fuera demonio y tuvo que venir Cristo, aleluya, él mismo y echar los demonios y airarse y decir, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Porque no hay nada más frustrante que un líder incluya a una iglesia, enseñe una iglesia y te encuentres que a los 4 años los cristianos no han madurado, son como hojas, movidos de aquí para allá y allá para acá, movidos por circunstancias, no por devoción, no por relación, sino por circunstancias. Y ese es el problema de ahora. Esto no tiene que ser la motivación para buscarle a Dios este problema que estamos pasando ahora. Eso no tiene que ser la motivación de nosotros buscarle a Dios y consagrarnos solamente porque estamos pasando problemas. Tenemos que estar consagrados siempre, aleluya. Y siempre, porque todos los días estamos esperando a Jesús, no solo un día. Alguien, tuve una trifulca con un líder allá en Maryland, o tenemos, digo yo, porque yo dije en un video de mi mensaje, he dicho un montón de veces, y he hablado de eso, de Israel, y he hablado de los palestinos, y he hablado del genocidio que se está cometiendo en Palestina, de los niños que están muriendo y pasando hambre, del asedio de Israel hacia los palestinos. Y alguien se molestó conmigo y dio un mensaje, y dijo que yo estaba en contra del pueblo santo, que yo estaba en contra del pueblo de Israel, y yo explico la palabra cuando predico. Cuando usted lee Juan 3:16, ¿qué usted lee ahí? ¿Qué usted lee? ¿Cómo que dice? No dice Israel. De tal manera amó Dios al mundo. Cristo no murió por un solo pueblo, murió por todo el mundo. Por el griego, por el judío, por el escita, por el palestino, por todo el mundo murió Cristo. Ahora, ¿qué es una nación que Dios eligió para partir de ahí y que se lleve a cabo la predicación de la palabra? Eso es otra cosa. Que Dios le hizo una promesa a Abraham, amén, hace muchos siglos atrás, y que tiene que venir, amén, el pueblo de Israel a pasar por un proceso para conseguir, es otra cosa. Pero ningún judío que no se convierta en cristianismo se va a salvar. Porque la Biblia dice, en ningún otro nombre se puede ser salvo. Y nadie va al Padre si no está de mí, no de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de David, es de mí. Entonces, cuando predicamos, tenemos que enseñar lo que predicamos y comprender lo que estamos predicando. Dios no murió por Israel, murió por el mundo. Y cuando muere un palestino y se pierde al pueblo de Dios, tiene que doler eso. ¿Cómo fue que dijo? Y será predicado el evangelio en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Así que dice. Y le digo a Israel, y no le leí a vosotros, porque era lo mejor, sino porque era lo peor. Aleluya. Y le amé. Le amé como amo al griego. Porque cuando Jesús predicó, ¿qué dice la Biblia? Que se extendió el evangelio por toda Samaria, por toda Galilea. No sé qué lo destacaba ahí. Fue a los griegos, fue a los gálatas, fue a los corintios, fue a los filipenses, a los colosenses, que son gente de Grecia, Filipo, Gálatas, Galicia, son gente cerca de España. Son gente que no eran judíos. Y cuando nosotros predicamos la palabra, no podemos predicar con fanatismo. Y ese es el problema de hoy en día, que la gente predica con fanatismo. Israel es el pueblo de Dios. Claro que es el pueblo de Dios. Esa es la promesa que Dios le dijo. Pero si leemos el capítulo 1, versículos 11 y 12 del libro de San Juan, vamos a encontrar donde el Señor le dice, amén, a Israel, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Ahí lo dice. Todavía al sol de hoy no lo han recibido. Al sol de hoy, tú no puedes hablar a un judío de Jesús, que no creen en él. Entonces tenemos que, cuando predicamos la palabra, tenemos que educar a la gente para que la gente pueda entender y comprender esas cosas. Ahora fíjense, que no me cansé aquí. Pedro le dice, míralo, no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el mensaje, ¿sabes tú lo que tú tienes? Mire. ¿Qué era lo que tenía Pedro, que habló con tanta seguridad? ¿A qué se estaba refiriendo cuando él le dijo al cojo, lo que tenemos te damos? En el mismo libro de los Hechos, el Señor había prometido un poder sobrenatural. Recibiréis poder cuando venga sobre nosotros, haya venido sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Eso era el tesoro o parte del tesoro que el Señor se estaba refiriendo a través de Pablo. Por lo natural, los tesoros se guardan en cajas fuertes, pero nuestra fragilidad como seres humanos
somos débiles, sujetos a pasiones y debilidades. En Santiago capítulo 5, versículo 17, Santiago apóstol dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y debilidades. ¿Cómo va a ser un hombre como Elías? Un hombre que decía, si yo soy un profeta que descienda fuego del cielo y te consuma. Elías era un hombre de fuego, un hombre de autoridad, un hombre que la gente temía. Sin embargo, cuando Jezabel lo amenaza, va y se encuentra en una cueva. Aleluya. ¿Por qué no oró a Dios para que mandara fuego y consumiera a Jezabel? ¿Ah? Porque el poder de Dios, tú no lo puedes usar para, amén, como si fuera, amén, usa tu carro. Aleluya. El poder de Dios tiene un motivo. El poder de Dios se nos dejó como iglesia para que los que no crean puedan creer. Es más, inclusive, no ni fue para la iglesia en sí. Los milagros no son ni para la iglesia en sí. Porque nosotros no estamos llamados a creer por vista. Estamos llamados a creer por fe. Amén. Los que están llamados a creer por vista son aquellos que no conocen a Dios. Que a través de un milagro vienen y se arrepienten. Pero nosotros que estamos aquí, estamos llamados a creer por fe, no por vista. Aleluya. Por eso fue que el poder de Dios se dejó a la iglesia. Entonces la iglesia necesita el poder de Dios. Lo que hemos hecho con ese poder, lo hemos comercializado, lo hemos materializado, lo hemos usado a su antojo. Ese poder se ha comercializado. Hay una mercadotecnia con ese poder. Usted que aprende las redes sociales y ve gente con una mercadotecnia con ese poder de Dios. Amén. A veces lo creemos intocable, que nadie nos puede decir nada, que nadie nos puede hablar nada. Mi alma alaba a Jesús. Ese poder lo hemos cogido naturalmente para nosotros. Cuando eso es algo que Dios lo ha apretado por un tiempo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero nosotros no hemos entendido ese llamado. Y por eso usted ve tanta gente comercializando con ese poder de Dios. Amén. Ponga aquí tanto, ponga aquí, ponga aquí, allá. Lo hemos comercializado. Ese poder no fue para eso. Eso es lo que Satanás quería cuando le dijo a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, di esa piedra que se convierte en el pan. Le hago una pregunta: ¿acaso Jesús no podía convertir la piedra en pan? Claro que sí. No convirtió el agua en vino. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Pero el poder de Dios no es percibirse. No es percibirme yo ni usted. El poder de Dios tiene un propósito, que los que no crean a través del poder de Dios puedan creer. Que Dios se manifieste en ciertos momentos en su iglesia por su misericordia es otra cosa. Pero hoy en día nosotros no estamos siguiendo la fe, estamos siguiendo el poder. Aleluya. Si alguien predica y no tiene tal vez el llamado que yo tengo y predica sencillamente, ¿quién predica el domingo? Fulano, yo no voy. Pero si predica el tal profeta, ahí no te. Aleluya. Siguiendo doble, siguiendo trayectoria, siguiendo llamado, hasta de un fanatismo. Aleluya. Mire, no se moleste. Todo este bendito problema que tenemos hoy vino por causa del fanatismo de los evangélicos. Todo este problema que ustedes que tenemos aquí en este país fue por el fanatismo de los cristianos que viven. Los cristianos fueron los que se encargaron de propagar todo esto que estamos pasando. Por la falta de cordura, de entendimiento y de capacidad de entender las escrituras. Por eso que le sabía es right, porque no entendía las escrituras. Usted tiene que entender las escrituras, que usted venga y las habla por la mañana y la lea, y lea Apocalipsis, y la entienda literalmente. No, eso no entiende la Biblia. Porque la gente tiene un misterio. La gente tiene una profundidad. Por ejemplo, Jesús el Padre dice estas palabras: será con los tiempos de Lot, con los tiempos de Noé. ¿Qué está diciendo Jesús? Dígame, ¿qué estaba diciendo ahí Jesús? ¿Quién fue que dijo? Como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. ¿Quién fue que lo dijo? Jesús. Entonces, cuando Jesús estaba empezando esa presión, estaba apoyando la infidelidad, estaba apoyando la homosexualidad, estaba apoyando la crueldad. No, Jesús está basado en un principio que tiene que cumplirse para que su venida se lleve a cabo otra vez. Pero no entendemos eso. No lo entendemos. Y aún digo, el mundo va como está escrito. Aleluya. Porque fíjense bien, cuando Jesús nace, número uno, cuando le da el bautismo con Juan, ¿qué dice Juan? Cuando lo ve, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se va al Jordán, ¿qué hace Juan? ¿Y por qué tú tienes que bautizarme a mí? No, yo a ti. Tú eres el que tienes que bautizarme a mí. ¿Qué hace Jesús? Deja, hagamos como está escrito, dice Jesús. Ese es Juan. Luego de ahí, ¿qué hace Pedro? Que cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de gentiles y morirá, pero al tercer día resucitará. ¿Qué hace Pedro? No, que tal cosa no te pase. ¿Y qué hace Cristo? Lo reprende.
todas estas leyes van a prohibir que los hombres sigan casando. Los hombres. No. ¿Usted piensa que todo esto va a parar el adulterio, la fornicación, los robos, los hurtos, la malicia? O sea, no lo va a parar. Ninguna ley humana va a parar lo que Dios estableció. No puede. Porque si se lee Apocalipsis 9:20, lo encontré ahí, que cuando aquel ángel mató la tercera parte de los hombres de la tierra, ¿siguieron pecando? Léalo. 9:20 en su casa, no aquí no lo lea, no lo lea aquí, en su casa, léalo. Apocalipsis 9:20, léalo, que usted vea. Que dice que no dejan de fornicar, de robar, de hechicería, no lo dejaron. Y murieron la tercera parte de los hombres. Ahí es que nos lleva el legalismo y el fanatismo. Ese es el problema de ser legalista y fanático. Nos quita la capacidad de concientizarnos de la verdad, porque nos movemos en un acto emocional. Por eso que Pedro se mueve en un acto emocional. Pedro no sabe lo que tiene. Todavía Pedro está dentro del cristianismo, pero no entiende el poder del cristianismo, no entiende la magnitud de lo que él tiene, no lo entiende. Aquí ya lo he entendido un poquito, lo he entendido aquí. Porque si te va a Hechos, capítulo 10, va a encontrar otra historia, que cuando Dios le da la visión a Pedro en la casa del curtidor y le muestra el lienzo donde hay toda clase de animales, y él dice, y la bola dice, mata y come, el prejuicio que dice, que ese Pedro con el prejuicio, nunca ha dado nada a mí inmundo de boca. Y le dice, Señor, no llame inmundo a lo que yo he santificado. Ahora le hago una pregunta, porque hay un salmo que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que habita en él. Y aún más, dice la Biblia, Dios hace salir el sol para buenos y malos. O solamente Dios hace salir el sol para los evangélicos. Aleluya. ¿Solamente Dios tiene poder los cristianos? No. No es solamente los cristianos que tienen poder. Porque toda creación fue hecha por Dios. Satanás no ha creado nada. Satanás no murió por el pecador. Satanás no murió por la prostituta, ni por el ladrón, ni por el que se hace aborto. Fue Dios que murió por ellos. Nosotros no podemos jugar al criado ajeno. A nosotros como iglesia no nos pertenece jugar a la persona. Es predicar el evangelio. Y a través del evangelio Jesús trae salvación. No alineamos a ideas humanas. Yo soy predicador. Yo estoy en contra del adulterio. ¿Pero la gente sigue adulterando? Aún yo he predicado de eso. Yo estoy en contra de la mentira, pero la gente sigue mintiendo. Aún yo predicando que no mientan. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre he predicado ese pedacito aquí. Que ahí donde la gente también se le cambia los cables aquí. Que es cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. Pero Dios no agarró una computadora y la programó y le puso los tweets, y le puso los cables, y le puso los chips, y después no, Dios no fue un hombre programado. Dios creó un hombre con un libre albedrío. Dios le dio la capacidad al hombre de elegir lo que es bueno y lo que es malo, para que al final, cuando el hombre se salva o se pierda, fue sus elecciones, señores. ¿Eres tú el que elige servirle a Dios? No. Amén. Dios nunca te va a obligar a que lo ames. Tienes que hablar por devoción y por amor. Dios no te va a obligar a que tú la ames. Yo pongo en vosotros el sentir como el hacer, por mi buena voluntad. Dios pone el sentir para que tú la adores, pero no te obligue que tú la adores. Dios pone el sentir para que tú ores, pero no te obliga que tú ores. Tú eres el que tienes que orar. Y si tú amas a Dios, te levantas y oras. Si tú amas a Dios, levanta la mano y lo alaba. Si amas a Dios por amor, no es por obligación. Y aquí que está el problema con la gente. Queremos humanamente obligar al hombre. No se puede. Porque cada hombre tiene un libre albedrío. Cuando le dice a Caín, ahí está el pecado frente a ti. Si te enseñorea de él, bien haría, pero si no, él te va a enseñorear de ti. Y eso es lo que muchos no entendieron ahorita en esto, no entendieron eso. ¿No entendieron? Eso es demasiado profundo, ¿entendieron? Perdónenme que hablo así. No lo entendieron. Se fueron por la tangente, se fueron por lo más fácil. No, porque yo tengo en contra de tal cosa y este. Señor, una de las almas más terribles de Satanás es el engaño. Y usando la propia palabra del Señor. Él no usó otra palabra. En el Edén usó la palabra que Dios le dio aquí, a la creación. Y luego va y la usa en la tentación de Jesús. Y aquí la sigue usando la palabra del Señor. Porque si fuera así, le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué Dios permite que
maten, y roben, y violen. ¿Por qué Dios no es así? Y no para. Si Dios es así, se para todo. Pero ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios te va a contar tu elegir lo que te conviene o lo que no te conviene. Pero tú eres que eliges. Servirte o no, tú eres que eliges. Y es por eso que dice, tenemos un tesoro en vaso de barro, para que la excelencia no sea nuestra, sino de Dios. Pedro está en un proceso, y usted verá por qué. Pues rápido, aleluya, para aprender de ese tesoro. Dice, como seguido Jesús, cada uno de nosotros es una vasija de barro, pero se nos ha dado el poder del Evangelio. Marcos 16, 15. Nuestra vasija de barro nos recuerda nuestra falla, nuestros pecados. Romanos 5, 8, pero cuando todos pecamos, todos estamos separados de Dios. Dios ha depositado un gran tesoro en su iglesia, y te daré los tesoros de los secretos más guardados, dice el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre, tesoro, amén, que el Señor ha escondido. ¿De quién? De los sabios y los entendidos, y se lo ha revelado a su iglesia, según Mateo capítulo 11, 25. Un tesoro no se encuentra fácilmente, pero el Señor le plació dárselo a su pueblo. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11, 26. Eso que dice. Y muchos de cristianos no saben de lo que tienen. No saben. Si los cristianos entendieran qué es la oración, ¿usted cree que comenzar a orar? Si los cristianos entendieran el poder, no cantar de que el poder no entendieran, se concientizaran lo que es orar a Dios, lo que es la rodilla, lo que es postrarse ante Dios y suplicarle, vivirán de rodillas. Pero el pueblo de Dios, y hablo en general, no ha entendido lo que orar. No sabe lo que orar. No sabe. Porque lo único que Satanás tiene miedo no es la bulla de los gritos y los zapateos de la lengua, no, es la oración. Porque orar es hablar con Dios, es expresarse con Dios, es familiarizarse con Dios. Los encuentros no cambian a nadie. Nadie ha tenido los encuentros que tuvo Israel. ¿Y cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? Dios se le reveló a Israel. Capítulo 7 de Deuteronomio se le reveló a través de Moisés. Y dígame, ¿valoraron eso? No, se rebelaron en contra de eso, porque no sabían lo que tenían. ¿Por qué Moisés conocía a Dios? Porque se relacionó con él. No es un encuentro, es una relación. Y cuando tienes una relación con Dios, tú entiendes lo que vive en tu vida. Tú entiendes que si tú, si Dios no eres nadie. Pero hay gente que se le va el marido y dejan de orar. Porque se lo ha metido todo. Un espíritu de simpleza. De simpleza. Vamos de ahí para allá, de aquí para allá, cruzamos mar, cruzamos un territorio. Ahora tenemos la apostolado y qué sé yo qué, y buscando milagros, porque nosotros es importante el milagro que la devoción con Dios. Es más importante el milagro que tener una comunión con Dios, y milagros, y para aquí, que para allá, y testimonio para allá, y testimonio para acá. Pero no tenemos una relación con Dios. No tenemos una relación con Dios. Yo hablaba con una hermana que me decía, esta palabra se lo había pedido. Cuando yo llegué a donde ustedes oran, yo no oraba nada, me decía, yo no estaba ni 15 minutos, hermano. Y ahora no me pierdo una oración, me levanto temprano, antes y oro. Pero me ha costado un montón, me ha dicho así, hermano, me ha costado. Digo, claro que tiene que costar, porque eso vale. Vale sacrificio, vale devoción, vale entrega. Mientras otros están durmiendo, hay un grupo que está de rodillas. Mientras otros están comiendo, hay un grupo que está ayunando. Mientras otros están perdiendo el tiempo, hay un grupo que está metido con Dios. Y entonces ese grupo le llaman religioso. ¿Por qué? Porque se le mete un cero. Aleluya. Un cero. Ahora búsqueme. En este libro, ¿usted encuentra aquí primera y segunda de Marcos? No.
El Evangelio según San Marcos, ¿no? Pero usted encuentra aquí en este libro un libro que hable de Tomás, que se haya escrito por Tomás. ¿Verdad que no? Pero Tomás no es discípulo, Matías no es discípulo también. Eran 12 discípulos. ¿Por qué no hay un libro que hable de ellos aquí? Pero va a encontrar mucha historia de Pedro, su debilidad, su virtud y su fracaso, y su victoria. Va a encontrar a Juan, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis, ¿verdad que se ve? Pero solamente lo va a encontrar ahí, no, lo va a encontrar en los evangelios también. Lo va a encontrar en el monte de la transfiguración. Lo va a encontrar, gloria a Dios, al lado de la mano de Jesús cuando fue crucificado. Lo va a encontrar en la isla de Pasmo. Lo va a encontrar, aleluya, amén, siempre al lado de Jesús. ¿Y a nosotros? No más. Esto es más que portar una Biblia abajo del brazo, ¿eh? Esto es más que eso, ¿eh? Esto es más que si te haces todo lo igual de miércoles. Eso es más que eso. El Evangelio es más que eso. El Evangelio no se siente en un banco. Es una vida de devoción, de entrega. Y tú tienes que prepararte porque a través de la entrega van a venir difamaciones, calumnias, se te va a levantar el diablo por todos lados. Va a ser odiado también porque eso es así. Jesús dijo, seré aborrecido de todo por causa de mi nombre. Y así. Entonces, examinémonos y pregunto, ¿tú sabes lo que tú tienes? Dios, aleluya. Dios. ¿De verdad usted sabe lo que usted porta? Mire, hace el mes de marzo, yo di una campaña en una ciudad que se llama Charleston, Sur Carolina. Se invitó 2 días de campaña del pastor mexicano. Amén. De una iglesia en Charleston. Voy ahora para Colombia, en Colombia también, pero eso es en Sur Carolina. Pero yo prediqué en el pastor Eliseo, Ramírez. Ese 2 días de campaña, sábado y domingo, llegó una señora. 2 días de campaña. El sábado, cuando se terminó la prédica, nos llama a la señora y le dijo, usted necesita Cristo en su vida. Cristo le habla. Ahorita no, anda con su mamá. Lo siento, no siento ahorita. No me ha tocado. Es ok. Eso fue el sábado. Ok, pasó. El domingo, era el último día de campaña, porque la señora. Otra vez. Y vuelvo y otra vez. Le hago el llamado. Y le hago, protocolo, y le pongo el pecado, pero ahora fue diferente. Porque ahora yo le dije, ahora yo te voy a decir lo que te va a pasar. Si tú no vienes a Jesús, le dije. O sí que tú te enfermas de cáncer. Tú vas a caer grave en un hospital. Aleluya. Eso es lo que Dios te quiere evitar a ti. Aleluya. Ah, sí, ahorita no haga razón. Aunque llore, tú vas a caer enfermo. Aleluya. Porque la mujer volvió con la cantareta. Que yo qué, que no, que no, que aquí para allá. A vos se lo digo, ok, está bien, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Prediqué a Jesús. Terminé mi prédica, me fui. Pero pasó un mes o varios meses. Y me escribió el compadre de la iglesia. Él me escribió y me mandó un mensaje. Yo no me contaba ni de eso. ¿Qué me decía él? Que yo estoy bien, que yo gano, que yo que. Por eso que yo digo, una señora como que comentar. Creo que ya se le hospital. Ella quedó así. ¿Qué tiene? Un cáncer terminal. ¿Qué me decía ella a mí? Que yo estaba bien, que estaba sana, que yo cuando. Y yo le decía, tú te debes enfermar, ¿eh? Tú me puedes decir lo que tú quieras aquí. Mira, hay una frase que yo siempre digo cuando predico la palabra. Yo tengo el video, el audio, cuando toca un audio, el compadre, creo que cualquier gente. Hay una frase que yo siempre digo cuando yo predico. Yo no me pongo a ver cuervo mientras yo estoy viendo águila. Aleluya. Esa es mi frase. Porque los cuervos, lo único es que cacarean. Y yo tengo un problema, como decía una hermana, yo me enfoco en Dios. Pueden decir lo que quiera de mi persona y hablar de mí lo que quiera.
Yo soy un hombre masoquista espiritual. Mientras más hablan, más busco. Aleluya. Y que sea Dios que le calle la boca a la gente. No, aleluya. ¿Por qué? Porque a mí me encanta ese libro. Y este libro. Aquí, en este libro, hay un capítulo que se encuentra en el 9 de Juan. Y hay un ciego, que usted lo ha leído un montón de veces en su casa, ese capítulo. El ciego. El que nació ciego. Pero hay una palabra que el ciego suelta aquí. A los líderes de ese tiempo, cuando estaban acusando a Jesús. ¿Cuál fue la palabra que el ciego soltó? Pero no se ha oído que el que es ciego le abra los ojos a uno, que el que está en pecado le abra los ojos a un ciego. Aleluya. ¿Usted entiende lo que está diciendo ahí? O sea, que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y tú sabes lo que tú tienes, no importa que la gente hable. Los sordos, los ciegos, no pueden guiar a otro ciego. Aleluya. Porque van a caer un hoyo. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, el que se levanta es el infierno en contra suya. Porque quiere que usted se calle y no hable las palabras del Señor. Pero la palabra del Señor, cuando se predica de verdad, no vienen vacías, tienen un propósito. Por eso uno no se puede desenfocar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque cuando usted sabe lo que usted tiene, por eso que Pedro habla con una convicción, lo que tenemos te vamos a dar. La pregunta en esta noche una vez más, ¿sabemos nosotros lo que tenemos? Hay un hombre de rodillas orando en una cueva. Hay un rey que está turbado y está bloqueado, está prohibido. Porque cada vez que el ejército de él sale a atacar a ese pueblo no puede encontrarlo. Se confunden. Amén. Y el rey dice, ¿quién de ustedes que está diciendo a este hombre, al pueblo de Israel, lo que planen nosotros? Y le dice un general, no, mi señor, es que hay un profeta en una cueva y cada vez que nosotros vamos a salir, Jehová le revela para dónde vamos, los planes nuestros. La iglesia lo que tiene que hacer en este momento es ponerse a orar, aclamar, gloria a Dios. Porque aunque yo planee en la Casa Blanca, usted planee en su casa, mi alma alaba a Dios, Jesús, aleluya. Y si usted dice un hermano que Dios hizo invisible a los hermanos, mi alma alaba a Dios, Jesús, aleluya. Es que usted tiene que buscar a Dios y orar y reprender. Si es un diablo que se ha levantado, usted tiene que reprenderlo, porque hay gente que no sale, sino es con ayuno y oración, aleluya. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Orar, clamar, eso, orar. Yo estuve en Texas hace una semana atrás, a un pastor también mexicano, hermano Pedro. Y eso es una palabra bien fuerte ahí. Y me gustó la palabra que soltó. Esa, fue terrible ahí. Antes de que viniera el diluvio, yo le dije, mire varón, hace mucho calor, pero aquí va a pasar algo. Se fue hace una semana antes de esto, ¿qué pasó? Porque está demasiado caliente, tiene que ponerse a orar, le dije yo. Sin saber, le dije esa palabra así, en el patio, en la iglesia. Ponerse a orar. Dice nada. Cuando alguien saca a Dios de su vida, ¿qué usted cree que va a pasar? Dios no justificó el pecado de la mujer de adúltera. Dios restauró su vida, pero condenó la actitud de aquellos que la acusaban, porque el propósito aquí es restaurar y construir, es levantar, es curar al herido, es sanar al enfermo, es orar por el desvalido y el menesteroso. No es destruir a las personas, sino restaurar sus vidas. Y es por eso que la iglesia tiene que entender lo que tiene. Ninguno de nosotros está haciendo de cualquier cosa. Y como te dije, Dios permite que tú escuches o oigas algo de alguien. Yo lo permití, para ver tu reacción, de cómo tú reaccionas. Si te crees más santo, más justo que esa persona. Entonces, para terminar,
Pedro ya sabía lo que tenía. Y termino con otra historia bíblica rápida que se encuentra en el capítulo 8 y 9 del libro de los Hechos. Dice que había muerto un jovencito ya, sus ojos habían visto algo sobrenatural, una exclamación de su alma que decía: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Los líderes le taparon los oídos y dijeron blasfemia y lo apedrearon hasta la muerte. Pero dentro de esas personas se encontraba un joven llamado Saulo de Tarso, cuyo nombre sería después Pablo, y fue, amén, a la sinagoga de Damasco a pedir carta para perseguir a la iglesia. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que tenía a Dios en su vida. Él no tenía a Dios, tenía una religión y un comportamiento, un formato. Y cuando tuvo un encuentro con el Señor camino a Damasco, amén, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te haré coser contra el aguijón. Te voy a enseñar cómo se sufre en mi nombre. Y él le dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y fíjese bien, vete a la casa, escuchen esto, vete a la casa, aleluya, de un tal Ananías, y allí se te dará a saber lo que tiene que hacer. ¿Y qué fue lo primero que perdió? La visión. Cuando perdemos la visión, cuando un gallo de estos pierde la visión, tira a patar a los locos, aleluya, mata al inocente como al culpable. Y eso fue lo que perdió. La visión que tenía Saulo no es la visión que tenía Dios. Era una visión de persecución, porque él no sabía lo que tenía. Él pensaba que tenía algo bueno. Él pensaba que tenía algo genuino. Y él lo va a declarar a los filipenses en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Él dice: yo era así, 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 todo eso era basura. Él mismo lo describe ahí. Él no soy yo que lo digo, él lo describe ahí como basura por causa de aquel que me llamó. Pero ¿qué pasó? Él tuvo un encuentro, amén, cuando iba a perseguir a la iglesia allá en la sinagoga de Damasco. Pero eso no se quedó en un encuentro, porque después de ahí duró 12 años en Arabia relacionándose con Dios. Tuvo que tener una relación con Dios. Mientras era un religioso del montón, él no conocía a Dios. Pero cuando tuvo el encuentro, siguió una relación, y a través de esa relación conoce, amén, Pablo, a Dios. Y tiene una relación con Dios. Y por eso él dice: todo lo tengo por basura, amén, al fin de ganar a aquel que me llamó. Y aquí es que está el problema. A veces nosotros pretendemos conocer a Dios, pero cuando nos ha hecho nuestras acciones lo negamos. Aleluya. Que no conocemos a Dios. Porque cuando tenemos que mostrar misericordia, no lo hacemos. Cuando tenemos que andar con justicia, no somos justos. Cuando tenemos que perdonar, nos cuesta un montón perdonar. Un montón nos cuesta perdonar a que lo ofendió. Pero cuando no entendemos lo que tenemos. Cuando amamos a Dios, pasamos muchas cosas por alto. La palabra dice que el amor cubre multitudes de ¿qué? De faltas. Dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida, créanme que cuando usted entiende quién es Dios, usted trata de que su corazón no se contamine. Usted pasa muchas cosas por alto para no contaminarse en su corazón. Usted valora su salvación. Usted valora su relación con Dios. Por eso a mí, allá en el estado de Virginia, Maryland, Washington D.C. y Pensilvania, muchos me han condenado porque dicen que yo me he familiarizado, porque yo he hablado mucho por lo que está pasando a causa de muchos hermanos que están indocumentados en esta nación, y me he pasado orando por ellos y clamando por ellos. Y muchos me han acusado de que yo para aquí, que yo para acá, porque yo me he puesto deshablando. Mi alma alaba que yo, no es eso, no es eso. Es que la Biblia me enseña a mí lo que tú no quieres que te hagan, no se lo hagan a los demás. Eso es lo que dice la Biblia. Ok. Yo tengo una posición de privilegio. Yo no tengo problema porque me pueden tocar galletas y me pueden trancar y yo saco mis papeles y me tienen que soltar como quiera, si no tienen problema. Pero escucha bien esto, gloria a Dios el Señor. Dios me está probando para ver mi actitud, cómo yo estoy reaccionando. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué me enseñó el Señor a mí siempre en este camino? Eso es lo que el Señor me ha enseñado a mí, que yo tengo que tener misericordia. Me lo he enseñado. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Y me ha enseñado a valorar a las personas. No cometamos el error de usted. Usted ha leído la historia de usted. ¿Quién fue que la reprendió? ¿Mardoqueo? No. Mardoqueo le dice, sí, perdón. Mardoqueo le dice, oh, tú sabes que Amán tiene un plan trazado para terminar a todos los judíos. Y tú estás en el palacio, tranquila con el rey. Y tú
yo. Aleluya. Aleluya. Tú no sabes que también eres hebrea. Aleluya. Que también te va a perseguir a ti. ¿Ah? Y ahí es que reacciona y se rasga la vestidura y dice, me voy a presentar a este rey. Y ore por mí. Y si perezco, que perezca. Gloria a Dios. Porque hay gente que está como este. Gloria a Dios. Come en el palacio. ¿Y dónde queda? Que suframos con lo que sufre. Aleluya. Gloria a Dios. Que lloremos con lo que llora. ¿Dónde queda eso? Amén. Hermano, Gloria a Dios. tiempo de reflexionar. Pero tú tienes que saber lo que tú tienes Gloria a Dios. y tu posición. Porque si este es un hombre mortal, pecador, ignorante, ciego, sordo y mudo, ¿tú te imaginas que el anticristo se presente? Y no haga milagros, prodigios y maravillas. ¿Tú te imaginas que el anticristo resucite muerto? Sale leproso. Tú sabes el montón de cristianos que se van a ir atrás. Y lo van a sellar. Por eso fue que yo dije al principio de este año, pidámosle a Dios el don de discernimiento de espíritu para que no le engañe el diablo, que nos venga allá. Aleluya. Y tú sabes cómo tan facilito de descifrar la cosa. La Biblia dice, el amor no busca lo suyo propio. El amor no es jactancioso. El amor no es envidioso. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor se ve a quedar para siempre. Eso dice la Biblia. Ahora, y termino, perdón que con un tiempo más. ¿Qué también dice la Biblia? ¿Quién fue que vino a hurtar, matar y destruir? Y se enojó el pastor conmigo porque le dije, acá era un rey perverso, malo y terrible. Y Dios tomó un vaso para castigar acá, un general llamado Jehú, que la gente no lee Biblia, la gente no estudia la Biblia. Y este general se le dio la encomienda de terminar la casa de acá, pero se le pasó la mano y comenzó a matar gente de más. Mira la historia ahí. Y Jehová levantó un profeta y condenó a Jehú porque hizo peor que acá. Eso es. Ningún hombre en la tierra tiene la capacidad de Dios. Y cuando nosotros nos endiosamos, hay problemas. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso al jefe que esta mañana. Adoramos a Dios. Glorificamos su nombre. Bendecimos su nombre. Porque Dios es bueno. Para siempre somos. Gloria a Dios. Mucho mejor. Amén. Amén. No se preocupe. Que Dios no nos va a poner carga que no podamos sobrellevar. Así es. Amén. Amén. Yo estoy seguro que si un pueblo se une en oración, usted se une conmigo, usted y yo allá oro por usted y usted ora por mí aquí, Dios va a hacer algo. Gloria a Dios. Amén. Algo hará Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yéndole para siempre. Yo siempre tengo esa esperanza, yéndole para siempre. Dios hará algo. Tiene que hacer algo Dios. Porque el único justo aquí en la tierra es Dios. Pónganse de pie en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez más estamos dando